Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En esta ocasión traemos una partida del torneo que se está celebrando a ritmo clásico presencial en Bucarest, en la capital de Rumanía, en el que 10 grandes maestros están disputándose el título a una ronda, en todos contra todos, y ya estamos en la séptima ronda. Había traído una partida anterior también de esta séptima ronda entre Madmeyarov, que gana a Caruana, una partida bastante inteligente por parte de Madmeyarov, que por cierto ganó sus últimas 3 rondas y por eso sigue líder. Y vamos a ver con Grisuk, ya que tras 6 rondas estaba líder, y esta es su séptima partida contra un Levon Aronian que de alguna manera pues estaba jugando de alguna forma más discreta hasta el momento en estas partidas. Por lo tanto, ya en el tablero por parte de Aronian, este D4, al finalizar la partida, antes de que termine el vídeo, pondremos cómo va la clasificación. Por lo tanto, D4 ya en el tablero, Grisuk responde con caballo F6 y la partida continúa con C4, E6, caballo F3 y tras jugarse D5 entramos en un gambito de dama declinado. Los siguientes movimientos, caballo C3 y C5, entramos en la defensa semitarras, que es bastante vertical y proponiendo cambios por parte de las negras, aunque en esta posición se juega este E3 y tras caballo C6 transpone a una defensa tarras variante simétrica. Como vemos, hay igualdad en cuanto a los movimientos de ambos jugadores. La partida podría haber continuado con ciertos movimientos como un H3, A3 como ocurre en la partida y primeros cambios. Por parte de las negras capturan en C4 permitiendo este alfil por C4 desarrollando pieza. Posteriormente se juega una 6, la idea por parte de las negras es ganar espacio y expulsar a este alfil que va a venir a la casilla de A2 y mientras tanto aquí Levon Aronian aprovecha para enrocarse B5 y tras este alfil A2 la partida continúa con el desarrollo por el fianchetto y la gran diagonal del alfil negro de casillas blancas. Tras estos movimientos se juega en la posición este D5, E por D5 y tras caballo por este caballo es muy interesante para las piezas blancas en esta posición y aquí se podría haber capturado con el caballo o jugar como lo hizo Grisuk con este alfil E7 buscando rápidamente o en las próximas jugadas la seguridad de su rey. En caso de capturar por parte de las negras, lo podemos ver muy rápidamente, se ataca este caballo o esta casilla con 2 piezas y es preferible quizás capturar con el alfil, ya que aquí si capturas con la dama se puede jugar en la siguiente jugada este C4 y de alguna manera pues este alfil al menos en esta diagonal ya no tiene ninguna proyección, ¿no? Por lo tanto volvemos a la partida, se juega hasta alfil E7, es verdad que las blancas podrían ganar la pareja de alfiles, pero aquí Aronian prefiere mantener este caballo adelantado y en buena posición. Además, el movimiento que hace ahora es muy interesante, ya que este E4 refuerza dicha caballo. Si ahora las negras capturan, pues se podría recapturar con el peón, estaría bien defendido de momento el peón, sería un peón pasado, este caballo quizás tendría que venir a B8, a E7 también posiblemente, y de alguna manera están un poquito mejor en la posición. Por lo tanto, tras este E4 también podríamos ver rápidamente por qué no capturar para las negras este peón de E4 que está sin defender, pero se podrían meter en problemas debido a que el rey sola está todavía en el centro del tablero. Puede venir este torre E1 y si queremos salvar el caballo moviéndolo a F6, caballo por F6, jaque, este alfil está clavado, G por F6 y se estropea la estructura de peones. Por lo tanto, así lo entiende Grisuk, decide no capturar y aquí prefiere enrocarse en corto. La partida continúa con esta jugada de desarrollo, alfil F4 y de alguna manera pues con este movimiento ya hay cierta tensión o cierta control sobre esta casilla de C7, tanto por el caballo como por el alfil. Por lo tanto, la partida tras este movimiento continúa con este C4 bloqueando a este alfil como comentábamos en la línea anterior y aquí quizás podríamos capturar este peón a ver qué pasaría ahora, ya que la diferencia es que el rey no se encuentra en el centro, pero tras jugarse nuevamente este torre E1 y salvar al caballo, llevarlo a F6, se podría hacer este movimiento, caballo por E7 con jaque,
Aquí se puede capturar con el caballo y tras los cambios de la dama las blancas ganan una pieza, ya que se puede capturar, bueno, con cualquiera o mejor, a lo mejor con esta torre de F8, pero lo que están perdiendo es, como vemos, ya una pieza. Por lo tanto, las blancas contarían con 5 y solamente 4 las negras. Por lo tanto, tampoco se puede capturar este peón que está indefenso, de ahí que Levon Aronian no le preste atención en cuanto a la defensa, y tras estos movimientos se juega este C4, este alfil ya no tiene control sobre dicha diagonal y la partida continúa con este torre de E1. Tras estos movimientos se juega torre E8 entrando en una nueva partida. Hasta esta posición había habido algunas partidas, como por ejemplo esta del año pasado, en el 2020, que además coincide que este jugador, la que terminó con tablas, Nordibek Abdusatorov, está jugando el Gelfand Challenge, ya que es un jugador pues bastante joven, y como si recordáis estamos trayendo paralelamente también este torneo online que se está disputando a través de Chess24. Por lo tanto, se juega este torre E8 y la partida continúa con dama D2, se conectan torres y tras jugarse en la posición este alfil C5, aquí es donde de alguna manera pues pueden empezar a tener problemas las piezas negras. Vamos a ver que tras este movimiento aquí se insiste de momento en clavar a este caballo de F6 y tras jugarse en la posición este alfil E7 para desclavarse o al menos defenderlo con el alfil, la partida continúa con este H4. Por lo tanto, Aronian por un lado da un escape al rey de cara a un futuro, y también puede haber temas de ataque con el peón de H4, H5, H6, también incluso en alguna línea con un G4. Por lo tanto, de alguna manera Aronian está dominando la posición, o él tiene más un poquito más de ganancia, ¿no? en la partida. Tras estos movimientos se juega H4, se expulsa al alfil, se mantiene este en F4 y, como comentábamos, esta casilla es importante para las piezas blancas y la misma continúa con alfil C5. Podríamos pensar con este alfil D6 a modo de tapar dicha casilla, pero aquí la línea podría continuar con este caballo por F6 jaque, y si se captura con la dama, pues como vemos hay un doble ataque sobre este alfil. Por lo tanto, la línea podría continuar con este alfil por D6, una de las torres podría clavar a dicho alfil y tras estos movimientos jugarse E5 en la posición. Si caballo por E5 para nuevamente eliminar la defensa de este alfil, que está tocado dos veces por torre y dama, solo defendido por la dama blanca, la línea podría haber continuado con un torre por E5, torre por, y tras esta jugada alfil por E5. Es verdad que te está cayendo la dama, pero también estás capturando la dama enemiga. Por lo tanto, la torre sigue estando atacada, y si contamos material, al igual que el alfil está atacado, por lo tanto las blancas cuentan con 3, 4, hasta 2 piezas de más. Esto no es interesante, se juega este alfil C5 y la partida continúa con este alfil C7. Es verdad que aquí podríamos pensar en jugar un caballo C7 para atacar dos torres y al menos ganar calidad, pero aquí las negras tienen este recurso, caballo por E4, ahora sí que se podría capturar finalmente este peón, y el tema es que se está atacando a la dama y también el punto de F2. Por lo tanto, la dama podría capturar en D8 y tras jugarse directamente este jaque, primero el rey tiene que venir o retirarse a F1 y tras recapturar la dama en D8, la línea podría continuar con este caballo por E8, alfil por E1, y ahora son las piezas negras las que están bastante mejor en la posición. Por lo tanto, entrar con el caballo en C7 no es posible, y tras este alfil C7 la dama se retira a C8. Si intentamos llevar la dama a D7 tenemos este tema táctico en el que damos un jaque y en la siguiente jugada, tras esta captura, pues estamos ganando la dama. Por lo tanto, alfil C7 en la posición, dama C8, y tras estos movimientos permite este caballo por F6 jaque, la dama se ha desviado y G por F6. Por lo tanto, Aronian teniendo bastante control de la posición, y ahora juega este dama F4. En vez de retirar el alfil que está atacado, lleva la dama para su defensa y, como vemos, además está tocando varios puntos. Por lo tanto, las piezas negras en esta posición están
sufriendo ya un poquito y la partida continúa con este caballo de 4. Por lo tanto, tras este movimiento se juega, o podríamos pensar que de alguna manera pues está sacrificando algunos peones. Primero hay que hacer algo o mirar qué hacer con este alfil, pero por otro lado tampoco Aronian está interesado en capturar al menos de momento esos peones. Primero prefiere reorganizar sus piezas, juega este caballo por D4, de alguna manera no hay prisa, y tras alfil por la partida continúa con este torre a D1. Trae la segunda torre al centro del tablero. La partida continúa con este movimiento, alfil C5, ya que hay ataque por parte de la torre. Y posteriormente se juega este alfil B1. Como comentábamos, este alfil ya no tenía control sobre esta diagonal y a partir de ahora se convierte en un gran atacante, ya que como vemos, tras un E5 va a controlar toda la diagonal y junto con la dama pues podría haber temas de mate o poner en problemas a las piezas negras. La partida continúa tras estos movimientos con este alfil F8 por parte de Grisuk para traer al menos un defensor activo a la posición, y tras jugarse torre E3 por parte de Aronian, su idea es llevar la torre a G3 y meter un nuevo atacante a la posición. Como vemos, las negras tras este movimiento solo habría este defensor natural o activo para el rey negro, y por el contrario las piezas blancas cuentan con dama, esta torre que se está sumando y este alfil que de alguna manera en cuanto se juegue este 5 pues va a tener un papel importante. Torre G3 en la posición, el rey se retira de esta clavada y tras ese movimiento es cuando viene este 5. Ya no hay control sobre este alfil y podríamos pensar por parte de las negras en capturar este alfil. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Aquí podría venir este sacrificio de calidad y tras rey por G7 permite este jaque en F6 y prácticamente la partida está perdida. Si el rey viene a F8 o a H8 prácticamente es el mismo movimiento, aun trayéndolo a F8 tampoco hay escape por la casilla de E7, por lo tanto dama por H6 jaque y tras este movimiento hay mate. En H8 puede ser similar y en caso de que el rey se retire directamente a G8 pues podría haber este jaque en G4 y da igual dónde vayas que nuevamente te están dando mate. Por lo tanto, con muchísimos problemas en la posición Alexander Grisuk, se juega este dama E6 para traer la dama a la defensa, pero tras estos movimientos muy interesantes, los últimos por cierto por parte de Aronian, pues sigue metiendo presión en la posición y este alfil F5 ataca a la dama, esta para mantenerse se tiene que retirar a E7 y tras este torre de 7, otro movimiento magnífico por parte de Aronian, aquí en la posición Grisuk decide abandonar. Hay varias líneas, vamos a hacer dos de ellas. Por ejemplo, en ambas retirar la dama. El tema es que si retiramos la dama F8, primero se puede jugar este E por F6 y si alfil por F6 puede venir este sacrificio en F7, se ataca a la dama y lo que se está consiguiendo es que se desvíe a la dama negra de controlar esta casilla de H6. Por lo tanto, en caso de capturar hay mate en la siguiente jugada y en caso, por ejemplo, de no... un momentito. Y en caso de retirar la dama tras tras traer la dama no F8, un segundo, y alejar la dama, por ejemplo, pues a C5, aquí prácticamente es más directo, ya que las blancas podrían jugar este torre por F7 y quizás tras jugar un torre E7 para capturar. De momento esta torre está controlada por su dama, por lo tanto aquí se puede traer la segunda dama y prácticamente ya hay temas de mate. Aunque las negras capturen por ejemplo en F7, pues tienes este dama por H6 mate. Una partida espectacular por parte de Aronian. Vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación tras esta séptima ronda y aquí la tenemos con Mamedyarov, como habíamos comentado, ganando las 3 últimas partidas, y por otro lado Wesley So también con 4 puntos. Grisuk, que al haber perdido esta partida contra Levon Aronian, pues no ha podido sumar y se queda el líder en solitario Mamedyarov, que está jugando a un nivel fantástico, a mí me está encantando. Y por otro lado pues Timur Rayabov, un momentito que me quito
en el que ya traeré un tuit que comenta Radjabov recientemente, hace unos días. Lo que pasa que estaba esperando a traer alguna partida de él, y todas sus partidas son tablas, y de alguna manera pues unas tablas fáciles, aunque él responde en un tuit bastante duramente, y vamos a ver si traemos una partida y lo ponemos en el día de su partida. Levon Aronian con 3,5, con esta victoria se pone en la clasificación media. Y por último Lupulescu, que había empezado bien el torneo, pero lógicamente pues hay mucho nivel en él, pues de grandes maestros. Maxim Vasiliev penúltimo y Caruana, que está en 8ª posición. Vamos a ver qué pasan, quedan todavía 2 rondas más y estamos en contacto. Un saludo y vamos hablando. Chao.